Bienvenidos una vez más al canal Profesando Nuestra Fe. Y hoy le tenemos la continuación, pues, del Nuevo Testamento, porque comenzamos con la historia de Jesús resumida y ahora nos toca comenzar a hablar de los apóstoles. Vamos a comenzar con el apóstol Pedro, pero antes de comenzar es menester tener una palabra de oración. Amantísimo Padre que tú estás en los cielos, santificado y glorificado Señor sea tu nombre. Damos gracias por este privilegio en el nombre de Jesús. Amén. Pues sí, vamos a comenzar a hablar de Pedro. Pedro, nosotros sabemos que Pedro no fue perfecto. Él tuvo miedo, él dudó y hasta negó a Jesús en el momento más difícil. Pero sin embargo, también fue uno de los discípulos más cercanos y también terminó convirtiéndose en una figura clave del cristianismo. Su historia no es solo de fe, sino de errores, también de arrepentimiento y también de segundas oportunidades. Hoy queremos preguntarnos 5 preguntas clave, del 1 al 5. Tenemos 5 preguntas, pero yo no las voy a contestar. Van a contestarla unos amigos que son de diferentes iglesias adventistas en diferentes partes del mundo y solamente 2 de ellos me han dado sus respuestas. Uno vive en Puerto Rico, Edwin del Valle, y el otro es amigo de nosotros que vive en Pensilvania. Así que voy a decir las preguntas, pero ellos también van a contestar las preguntas de acuerdo a las escrituras y de acuerdo a lo que hemos aprendido. La primera pregunta dice: ¿crees que la negación de Pedro a Jesús lo hace débil o más humano? La segunda pregunta: ¿Pedro fue realmente el líder más adecuado para iniciar la iglesia? ¿Por qué sí o por qué no? La tercera pregunta: ¿qué opinas sobre el hecho de que su padre dudara como cuando caminó sobre el agua? ¿Es la duda parte de la fe? Son preguntas para meditar, son preguntas trampa, así que hay que saber cómo contestarlas. El perdón que recibió Pedro después de fallar cambia la forma en que vemos la justicia y la misericordia. Y la última: si tú hubieras estado en el lugar de Pedro, ¿habrías hecho lo mismo? Entonces, vamos a darle paso a los hermanos que contesten estas preguntas. Bien, hermano, que Señor le bendiga. Le damos las gracias a nuestro hermano John Morales por la invitación. Él, pues, escribió unas preguntas. Vamos a tratar, ¿verdad?, dentro de lo que podamos, contestarlas. Y es sobre Pedro. Una de las preguntas es si Pedro, lo que le pasó a él, ¿verdad?, en cuanto a Jesús, fue debilidad o humanidad. Y, pues, verdaderamente se pueden ver de las dos formas, pero yo lo veo más como un reflejo de nuestra humanidad. Y es fácil, ¿verdad?, desde el punto de vista de las personas y de la comodidad de una lectura que estamos leyendo, ¿verdad?, ese relato, pero no es lo mismo estar enfrentando el peligro realmente. Así que su error, yo entiendo que lo humaniza, porque muestra que a pesar de tener buenas intenciones y un amor genuino, el miedo es una emoción poderosa que puede nublar el juicio de cualquier persona. Más que debilidad, es la representación para mí del conflicto interno entre la idea que queremos ser y la fragilidad
que realmente somos. También me hace una pregunta que si Pedro es el líder adecuado. Bueno, existen pues dos maneras de verlo, por qué sí y por qué no. Bueno, por qué sí, porque nosotros podemos empatizar, ¿verdad?, con los demás cuando vemos que un líder como Pedro cometió errores, ¿verdad? Fue impulsivo, pero al final, ¿verdad?, Cristo lo redime, y su transformación de un pecador de esa manera impulsivo a un orador valiente, inclusive en el Pentecostés, demostró que cualquier persona, si se deja utilizar por Cristo, es transformado. Pero también, ¿por qué no? Bueno, porque de una perspectiva administrativa, si lo vemos estratégicamente, alguien más que tenga más temple, pues podríamos decir, un ejemplo, Pablo, porque Pablo estaba súper preparado, tenía tremendo currículum, pero verdaderamente nos damos cuenta que la parte de Pedro, pues yo lo elijo, ¿verdad? Porque aunque no tenía ese currículum de Pablo, pero demostró ser un líder que busca el corazón, la disposición, más que tener un currículum perfecto. ¿Sí? Y cuando a Pedro le cayó la duda y la fe, bueno, la duda no es necesariamente opuesta a la fe, sino a menudo un componente de ella. Al caminar sobre el agua, la duda de Pedro nació de quitar la vista de su objetivo para enfocarse en qué, en la tormenta. Así que a veces nuestro objetivo, en un momento dado, quitamos la vista y ahí es que nos enfocamos y nos podemos hundir, como pasó él. Pero eso lo ayuda a crecer, ¿verdad? ¿Por qué? Porque esa duda te ayuda a tener una conexión más profunda en la cuestión de que te hace reflexionar. Wow, para la próxima tengo que hacerlo de esta manera. Así que sí, él se hundió de momento, pero fue rescatado por una fuerza que pues verdaderamente fue Cristo Jesús que le dio la mano. Pues él como que su fe flaqueó de momento, pero a veces pasa eso, somos humanos. También nos habla de la justicia versus misericordia, y el perdón a Pedro rompe con las ideas de justicia retributiva o ojo por ojo, o sea, la venganza. Para mí introduce una justicia restaurativa. O sea, Pedro, pues si vamos a ver, ¿verdad?, traicionó a Jesús, así que debería ser descartado si vamos a aplicarle la justicia. Eso era lo que merecía, pero Cristo que le dio misericordia, así que se le da no solo perdón, sino que confianza de que le dijo Jesús: apacienta mis ovejas. Así que ahí cambia ya la visión, porque sugiere, ¿verdad?, que la verdadera justicia no es en el castigo, sino en la recuperación de la persona. Así que la misericordia actúa como una herramienta que habilita el futuro en lugar de solo juzgar el pasado. Otra pregunta, ¿verdad? ¿Qué habría hecho yo? Bueno, yo creo que yo hubiera hecho lo mismo que Pedro, ¿verdad? ¿Por qué? Porque a veces uno se identifica con cosas que hizo Pedro y uno las hace también. Así que hay otra pregunta que dice: ¿cuál de estos momentos de la vida de Pedro te parece de que define mejor su carácter como un líder? Bueno, yo creo que Pedro, y eso no está escrito en la Biblia, pero en los libros de historia dice que Pedro dijo que cuando lo iban a crucificar no era digno de morir como su maestro, que lo crucificaran con la cabeza para abajo. ¿Qué es lo que quiero decir? En un momento tuvo miedo, como tú y yo podemos tener miedo, pero ya él aprendió, ¿verdad?, la enseñanza por medio de esas experiencias que pasó, y al final, pues verdaderamente para mí fue un carácter que se pareció al de Jesús. ¿Por qué? Porque es lo único que vamos a llevar al cielo. Y cuando él dijo esas palabras, él sabía que Cristo había formado su carácter parecido al de él. Que Dios te bendiga, John, y a las personas que nos están viendo, y gracias por la invitación, como siempre. Bye. Bendiciones, mi nombre es Alex Rodríguez y la primera pregunta dice: ¿crees que la negociación de Pedro a Jesús lo hace débil o más humano? Wow, a mí que lo hace completamente humano. A veces cuando uno
lidera o trabaja con jóvenes, por ejemplo, yo que trabajo con jóvenes y eso, es fácil idealizar una figura bíblica o juzgar desde el futuro algo que pasó hace tiempo. Y cuando Pedro habló la primera vez, cuando dijo algo de que iba a ser fiel a Jesús, él habló de la pasión, él habló del momento, el instinto, de la verdad en el momento. Pero cuando llegó la presión, la realidad de las cosas, se vio completamente solo, se vio completamente débil. Cuando vio la realidad de lo sucedido, lo que estaba pasando, cuando sintió la presión extrema, lo que estaba sucediendo, básicamente él enfrentó la situación con una realidad completamente humana. Más seguro yo hubiera hecho lo mismo, o la persona que usted no está viendo ahora mismo también hubiera hecho lo mismo, ¿sabe? Por más que queramos hacer las cosas bien, nuestra naturaleza humana sale a flote, ¿me entiendes? Como Pablo lo dice en la palabra, que quiere hacer las cosas bien, pero la carne siempre trata de someterse, ¿sabes? Y ahí es cuando nosotros nos damos cuenta que seguimos siendo frágiles y necesitamos totalmente de la gracia de Dios. No hay ninguna... Con ese momento de Pedro, ahí Pedro me imagino que se dio cuenta que en realidad necesitaba más de Cristo Jesús, más de conocer a Dios, más de conocer más las cosas ¿sabes? Del Padre Celestial, y necesitaba más confianza en las cosas del cielo que en su propia confianza, su propio esmero. Yo creo que sí, creo que por más razones él lo decía más débil, más humano. Débil no creo. Débil creo que es algo que pues si él se hubiera hecho, vamos a ponerlo así, yo te voy a dar ejemplo bien claro. Judas fue débil. Pedro fue más humano. Segunda pregunta: ¿Pedro fue realmente el líder más educado para iniciar la iglesia? ¿Por qué sí o por qué no? Pero yo diría que no. ¿Cómo que no? Porque no fue Pedro el líder. El líder fue siempre Jesús. Jesús siempre ha sido el líder de la iglesia. Siempre. Va a ser siempre el líder de la iglesia. Hay gente que dice no, porque Pedro fue el que escogido. No, ¿sabe? Especialmente cuando Jesús dice sobre esta roca, vamos a los escritos originales, lo que está hablando Jesús es de él mismo. Sobre mí es que voy a hacer, formar y eso. Pero si quitamos la ecuación de Jesús, lo quitamos la presencia física de Jesús y nos vamos a los hechos, vemos que Pedro no solamente hizo todo el trabajo, fue un trabajo de fue un movimiento, fue un trabajo en equipo, fue un trabajo donde vimos diferentes, Felipe, vemos a Pablo, vemos a Silas, vemos a diferentes personas, a Bernabé, ¿sabes? Vemos diferentes personas que fueron los que llevaron el mensaje de salvación para diferentes sitios, ¿me entiendes? Y si vamos en el hecho de todos los evangelios todos los libros del Nuevo Testamento, vamos a ver que es un conjunto de personas con un mismo fin. Es que está el punto, que es con un mismo fin, que es llevar las buenas nuevas de salvación. Y Pedro fue una parte importante fue un instrumento importante sobre eso, pero él no fue el que llevó a la iglesia en sí, ¿sabes? La iglesia se levantó por una unión de una comunidad unida y enfocada en el mensaje de Cristo Jesús. Esa fue la iglesia, ¿sabes? Por lo tanto, no creo que fue un líder adecuado, porque él fue uno de los líderes. No fue el líder como tal, sino él fue uno de los líderes. El líder será y será siempre Cristo Jesús. Bueno, la tercera pregunta dice: ¿qué opinas sobre el hecho de que Pedro dudara? Me imagino que está hablando cuando está caminando sobre el agua. Y si la duda es parte de la fe. ¿Qué opinas sobre el hecho de que Pedro dudara cuando caminó sobre el agua? Y si la duda es parte de la fe. Yo puedo decir que es exactamente donde se prueba la fe, cuando tiene una duda. La duda no es para mí, Alexander Rodríguez, la duda no es parte de la fe. De hecho, la duda es lo contrario de la fe. Para tener fe genuina no se puede tener dudas. Y yo creo que esa fue la parte en que Pedro falló. Estaba caminando sobre el agua, que él vio la brisa fuerte, ahí la duda entró: ¿podré aguantar esto? ¿Sabes? Deben de dejarse llevar por aquel que le dijo ven, ¿sabes? Aquel que le dio la palabra de poder caminar sobre el agua. Él completamente dejó que la duda entrara cuando vio los vientos reacios y todo eso. Ahí fue que él dudó y cayó, y empezó a hundirse. Por lo tanto,
Él no tenía completamente convicción en su fe, ¿sabes? Y lo que pasó a Pedro ahí nos enseña que la duda siempre va a intentar caminar o interferir en nuestras problemas o procesos, ¿me entiendes? Cuando tenemos un proceso, un problema donde oramos al Señor, pedimos a Dios, hay que pedirle con fe y estar seguro y tener certeza de que Jesús va a contestar nuestras oraciones, ¿sabes? Hay que ser, y no importa qué contestaciones, tú tienes que estar dispuesto a esperar cuál es la contestación que Jesús, pero tienes que estar dispuesto a saber, ¿sabes? Que tú estás haciéndolo con fe, ¿sabes? Vuelvo y me explico. Tienes que estar dispuesto a entender lo que Dios quiera para ti en tu vida cuando tú oras con fe, pero tienes que tener completamente seguridad de que tú estás haciéndolo con fe. ¿Cómo es eso? Seguridad de que Dios va a obrar en tu vida, no importa lo que sea, Dios va a obrar. En seguridad completa. Y fue que el problema de Pedro, ¿sabes? La duda siempre va a intentar de quitarnos la mirada de Cristo Jesús, de quitarnos la mirada de nuestro Salvador, y reconocer de que Dios es el único que nos puede salvar. Si Pedro en ese momento hubiera seguido lo que él escuchó cuando dijo ven, porque mira una cosa muy importante en este suceso, cuando Jesús llamó a Pedro, primero lo que dijo fue yo soy. Esa palabra yo soy fue la misma que usó Jesús cuando habló con Moisés en la zarza ardiente y otros sucesos más. Yo soy. Eso solamente es un nombre que solamente lo dice Dios. Yo soy. Y él cuando dijo, espérate, yo soy, pues déjame caminar sobre las aguas, él dijo, ven. Cuando dijo ven, él dice, ok, yo voy a caminar. Si hubiera dicho, ok, voy a caminar, y empezaba a caminar fuerte, mirando al Señor, sin olvidarse de, fíjate, a mí Dios fue el que me dijo a mí que caminara sobre las aguas. Por lo tanto, en ese momento que hubiera pasado, que hubiera sucedido, o sea, si hubiera hecho eso, créeme que hubiera llegado a Jesús y no se hubiera hundido. Pero no, la duda empezó a dirabiar, como dice, en su mente, y él se hundió. Por lo tanto, yo creo que la duda no es parte de la fe. El perdón que recibió Pedro después de fallar, cambia la forma en que vemos la justicia y la misericordia. Totalmente. ¿Sabes? Si lo vemos desde una óptica humana o cómo funciona el mundo, mira, nosotros mismos podemos hacer eso. Tú me fallaste, vete para allá, yo no quiero hablar contigo porque me fallaste. Pero sin embargo, Jesús se le apareció de nuevo y le dijo, ¿sabes? Lo aceptó, ¿me entiendes? ¿Sabes? No hay ninguna manera en que la justicia y la misericordia cambia las cosas. Nosotros recibimos más de lo que merecemos. Nosotros no merecemos nada, pero por la misericordia de Cristo Jesús, nosotros recibimos su salvación, y gratuita. ¿Qué más que eso? ¿Me entiendes? ¿Sabes? El perdón de Pedro, ¿sabes? El perdón que tuvo Pedro demuestra que no hay falla, ¿sabes? ¿Cómo te digo? El perdón que tuvo Pedro demuestra que el propósito de Dios es salvarnos. El propósito de Dios es salvarnos, ¿sabes? Que Él siempre y cuando nosotros vayamos a Dios ante corazón, como Pedro, yo me imagino que fue cuando vio a Jesús resucitado. Yo creo que cuando uno va de corazón, Dios no importa el pasado. Bueno, Él lo dice, va a borrar todo el pasado, va a echarlo a la mar y tú vas a ser nueva criatura. Sí, la justicia y la misericordia, ¿sabes? Hace un gran cambio, hace un cambio completamente. O sea, la forma en que vemos la justicia y la misericordia en Cristo Jesús cambia nuestro corazón y nuestra vida totalmente. Si tú hubieras estado en el lugar de Pedro, habrías actuado diferente en momentos clave. Mira, a mí me gustaría poderle decir que sí. A mí me gustaría poder decir que sí estaría ese. Pero ¿sabes qué? Yo creo que a lo mejor yo estaría igual o peor que Pedro. Vuelvo y repito, como dije en una de las preguntas anteriores, es bien difícil juzgar a una persona desde el futuro, sabiendo ya lo que pasó. ¿Sabes? Nosotros tenemos, vuelvo y repito, él vio cosas con Jesús que nosotros escuchamos solamente. Eso es que dice, bendita aquellos aventurados aquellos que se convertirán con tan solo el oír, porque en realidad todos somos los valientes en el momento, pero cuando vemos el peligro ahí respirando a uno en la nuca, es difícil, ¿sabes? Lo importante de esto es que al mirar a Pedro nos ponemos un pedestal y pensamos que a lo mejor lo hubiéramos hecho mejor, pero
es todo lo contrario. Estoy seguro que todo lo contrario. Y si eso pasara, a lo mejor nosotros nos ponemos que vamos a ser mejor que él. Y cuando caemos, va a ser más difícil para nosotros, ¿sabes? Por eso es que yo digo que no, que yo había actuado, yo creo, de la misma manera que hubiera actuado Pedro, o hasta peor. Y es difícil decirlo, pero así será. Por eso es que uno tiene que estar buscando al Señor todo el tiempo y enfocarnos en su evangelio y buscar la manera para cuando pase algo similar, porque nos va a pasar. Si es similar, eso vamos a tener que estar fuertes para ser mejor que Pedro. Eso yo lo diría. Bueno, ahora hemos visto cómo estas personas han podido contestar estas preguntas que hemos hecho en este programa. Es como si fuese una dinámica, algo para compartir, algo para meditar, mirando el punto de vista de las opiniones, ¿verdad?, de cada persona, y también acercándonos de acuerdo a lo que dice la palabra del Señor. Así que, hermanos, hemos concluido con Pedro y vamos a seguir con Pablo. Los otros apóstoles voy a ver si los hago también, pero estos dos apóstoles fueron los más que se mencionan en la Biblia. Bueno, nos veremos en el próximo programa con el apóstol Pablo. Que Dios nos bendiga y nos vemos en el próximo programa. Adiós.